Muy bien, dice así. Un conductor está demandando al Estado, pues indica que se accidentó por problemas de visibilidad al viajar por una curva con un ángulo de flexión de 10 grados y una longitud por línea centro de la curva, ¿verdad? Obvio, de 90 metros. La carretera es de 6.5 metros de ancho, tiene dos carriles, con un espaldón de 90 metros, 90 centímetros y una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora. Existe en la curva a 1 metro del borde del espaldón una valla publicitaria que restringe la visibilidad a partir de esa distancia. ¿Tiene razón el conductor en su demanda? Justifique su respuesta. ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces, jóvenes? ¿Cómo empezamos con esto? Ok. Distancia de visibilidad de parada. Tenemos que encontrar la distancia de visibilidad de parada. Pero después vamos a tener que encontrar ese en esta ecuación. Bueno, vamos a empezar por la DVP, como usted sugiere. Mejor insertamos la ecuación. .78 por V, que sería 80, 15, ¿verdad? Por la velocidad que es el tiempo de percepción y reacción, que es 2.5 más. Aquí sería 80 al cuadrado entre 254 por A entre G. A es 3.4, G es 9.81 y no tenemos G, entonces lo ignoramos. ¿Y eso cuánto da, jóvenes? $128.3, profe. Gracias. Profe, ¿cómo, siempre es así, digamos, si no me da la información, por ejemplo, en este caso de la pendiente, la ignoro, ya está. Ajá. Ok. Ok. Ahora bien, tenemos que calcular M. Porque lo realmente importante es que tenemos un obstáculo dentro de la curva. Entonces tenemos que calcular realmente la distancia de visibilidad S en esta ecuación a partir de los datos que tengo. ¿Ok? Entonces, para empezar necesito saber cuánto es R. Bueno, ¿cuánto es L? L viene dado, ¿verdad? Pero una pregunta, ¿cómo Sí. supo que el tiempo era 2,5? Ese es el tiempo por default, Ah, ok. ¿verdad? El tiempo de percepción-reacción que se usa en diseño en Costa Rica por el manual centroamericano es 2.5 segundos. Entonces, ustedes deben usar ese valor, excepto que se indique lo contrario. Digamos que yo les diga, no, use el tiempo de percepción-reacción de cuánto. Ah, ok. Listo, gracias. Con gusto. Ok, tenemos L, ¿verdad? Pero ahora necesitamos calcular R. ¿Verdad? ¿Cómo calculamos R? Aquí es la ecuación. Ok, entonces, ¿cuánto da R?
Profe, delta sería 10 grados, ¿verdad? Delta es 10 grados, ¿sí? Daría 515.7 entonces. O eso me da. 515.7. Sí. ¿Ok? Perfecto. Vean que la longitud de la curva las estamos midiendo por línea centro, ¿verdad? Y es una carretera de 4 carriles. Entonces, si ustedes recuerdan el dibujito, estoy seguro que lo recuerden, pero lo vamos a pegar aquí para que todos lo recordemos. ¿Ok? Vean que el R tiene que ser medido al centro del carril interno. Y el M también, pero esas no son las dimensiones que tengo, ¿verdad? Entonces, R prima, vamos a ponerle aquí, como una prima aquí. Le voy a poner un sub 1, ya está. Entonces, el R que necesitamos realmente medir, ¿verdad? El R que estamos midiendo, voy a insertar esta figurita. El R que estamos midiendo es este, ¿verdad? Al centro. Entonces, para llegarle al R que necesitamos medir, que es el del eje del borde interno, ¿qué tenemos que hacer? Restarle la mitad del ancho del carril, es, o Restarle el la ancho del mitad del ancho del carril. Vean que estoy dividiendo los dos carriles entre 4, o lo que es lo mismo dividir un carril entre 2, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? Punto 0,1, digamos. Punto 1 más bien. Gracias. Ok. Ahora tenemos que calcular el M, ¿verdad? Para poder meterlo en la ecuación. Vean lo que nos dice. Dice, un espaldón de 90 centímetros y a 1 metro del borde del espaldón tengo la valla. Entonces tengo 1 metro, 90 centímetros del espaldón y medio carril, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? 1 más 0,9. Bueno, voy a poner puntos, porque estoy poniendo puntos ahorita. Otra vez, 6.5 entre 4. ¿Cuánto da eso? Todo el mundo sí me sigue aquí, ¿verdad? Tengo medio carril más el espaldón más la distancia entre la valla y el espaldón. ¿Cuánto me da M entonces? 3.5, profe. 53, digamos. ¿Cuánto, perdón? 3.53 o 5. 3.53. Ok, bueno, vamos a poner 3.5. Pues estamos redondeando a un decimal aquí. Ok. Ok, recuerden de la ecuación, entonces sustituyo 3.5, entonces 514.1, voy a poner los decimales que ustedes llevan. Ok, ¿cuánto da ese entonces?
¿Cuánto da ese, Juanes? Don Francisco, ¿cuánto le dio ese a usted? Perdón, profe, lo estoy sacando. Ok, esperamos. A mí me da, no, creo que voy a esperar a que alguien más lo saque, creo que me dio mal. Vamos a ver. ¿Alguien tiene un dato? Profe, bueno, yo no sé, a mí me dio 120. ¿120 pero qué? Profe, a mí también, La mía también está pegada. 120.03. Y la mía también. ¿Y saben por qué se pega? Exacto. Pero si ustedes entran a calcularlo ahí, sacan el coseno inverso, despejan el coseno inverso, sería mucho más sencillo, obviamente. Y hay veces que no lo logra. Ok, 120 metros, dice. Entonces, ¿tiene o no razón el conductor en su demanda? Ay, ¿eso qué tiene que ver? Perdón, ¿el S qué es lo que representa? El este que calculamos de esta ecuación es la distancia de visibilidad disponible. Esta, ¿lo ve? si es menor, profe, a la que debería tener, que es 128. Sí, Entonces, no Tiene tiene razón. razón. listo, todos claros. Jóvenes, Sí, Profe, listo, lo de, profe. ¿cuánto era lo que tenía que hacer, digamos? ¿Cuánto era el mínimo? vea que si nosotros calculamos el DVP de diseño, aquí está arriba, lo fue lo primero que calculamos. ¿Quién fue el que me Ah, ok. sugirió calcular eso primero? Su nombre, perdón, es que no estoy viendo aquí. Don Manuel nos sugirió calcular el DVP primero, entonces calculamos la distancia de visibilidad para 80 kilómetros por hora desde el puro principio, menos de 128.3 metros. Pero si venimos y calculamos la distancia de visibilidad disponible con la ecuación, entonces nos damos cuenta que tenemos menos disponible. ¿Okay? Entonces, si vamos a 180 kilómetros por hora, no tenemos suficiente, perdón, si vamos a 80 kilómetros por hora, no tenemos suficiente distancia de visibilidad para lo que necesitamos. Entonces, aquí hay o disminuir la velocidad o remover el obstáculo. Obviamente, lo ideal sería remover el obstáculo, ¿verdad? Uno no disminuye la velocidad porque sí. Uno tiene que tratar de mantener la velocidad de diseño, que para eso estamos diseñando, ¿ok? Ok, profe. Listo, entonces. Profe, la distancia de visibilidad de parada se calcula igual entonces para rectas y para curvas. Es lo mismo, ¿ya? La distancia de visibilidad siempre es la misma, digamos. Lo único que cambia aquí en esta ecuación es que había que ponerle la pendiente longitudinal, ¿verdad? Que en este caso, como no nos menciona, nosotros estamos ignorando, estamos suponiendo que es cero, digamos. Nunca es cero, pero. ¿Ok? Listo, listo, gracias. Profe, otra pregunta con lo que acaba de comentar. Dígame. Entonces, si no se cuenta con suficiente distancia de visibilidad de parada, se tiene que mantener la velocidad, no bajarla. No, si no se cuenta con suficiente distancia de visibilidad de parada, podemos hacer dos cosas. En este caso, ¿verdad?
o remover el obstáculo que nos impide la distancia de visibilidad, ¿verdad? Vean que el asunto es que yo tengo este obstáculo aquí, por eso no veo más que esto. ¿Ok? Obviamente, Ajá. si yo remuevo la valla publicitaria, voy a tener más distancia de visibilidad. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, yo no tendría que disminuir la velocidad. Si lo que me están preguntando es a qué velocidad deberían ir los vehículos para ir de forma segura, entonces yo tendría que devolverme y calcular, ok, yo vengo con esta ecuación y calculo la distancia de visibilidad. Esa distancia de visibilidad es 120 metros. Entonces, más bien, me meto aquí con 120 metros y despejo la V. Ok, ok. Listo, gracias, profe. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer entonces otro ejemplo. Profe, disculpe, una pregunta. Esto me acaba de ir internet. ¿Qué bueno que se concluyó? ¿Voy? ¿Qué me está hablando? Perdón, no le veo. Perdón, es que no se me fue la señal por un momento. No sé qué fue lo que se concluyó con el ejercicio. Sí, voy. Déjeme volver. ¿Están viendo el problema resuelto? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, noten que como la distancia de visibilidad disponible S es menor que la distancia de visibilidad de parada para la velocidad de diseño, entonces el conductor tiene razón en su demanda. ¿Ok? No tiene suficiente distancia de visibilidad para la velocidad de diseño. ¿Ok? ¿Estamos claros? Listo. Listo, gracias, profe. Ok, vamos a empezar con el siguiente problema. Y este es el problema. Calcule la sobrelevación y el factor de fricción lateral de diseño para una curva horizontal con radio de 175 metros y una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora con un peralte máximo de 6%. Adicionalmente, con mediciones de campo, está bien. Adicionalmente, con mediciones de campo se ha determinado que la velocidad de ruedo ronda los 55 kilómetros por hora. Utiliza el método 1, el método 2, el método 4 y el método 5 de selección de peralte y fricción, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, para recordar qué es lo que nos estábamos consultando, entonces vamos a copiar la grafiquita. ¿Recuerdan? Esto fue lo último que vimos en la clase anterior. Entonces, hay 5 métodos diferentes de repartir E y F cuando tengo un radio que es menor que el radio de diseño. Entonces, obviamente, lo primero que tengo que calcular es el radio de diseño. ¿Ok? ¿Verdad? Vean de estas figuritas que yo tengo aquí. El máximo de 1 entre R es el radio mínimo, ¿verdad? Perdón, el radio de diseño es el radio mínimo. ¿Ok? ¿Verdad? El peralte es 6%, el peralte máximo. Y si vamos a las tablitas, buscamos el F máximo para 60 kilómetros por hora, nos va a dar 17.17. Y por lo tanto, nuestro radio mínimo es 123, perdón, punto 2. Hoy ando con la dislexia brava. ¿Ok? ¿Todo el mundo está claro hasta aquí? Sí, profe. Bueno, aquí no hemos hecho más que calcular el radio mínimo. Entonces vamos a agregar, a ver,
Y ese 0,17 también es un default. Sí, viene de la tabla. Ustedes tienen que tener la tabla a mano o yo les doy la grafiquita en el examen, ahí normalmente. Ok. Bueno, como tengo que ver. Yo tengo que decidir cómo vamos a hacer eso. Ok, entonces esto es aquí. 23 puntos. Ok, este punto está aquí. 1 entre. Ok, recuerde que es el inverso. Entonces, ¿qué sigue? Ya sabemos cuál es este punto de la figura, ¿verdad? Entonces nos están preguntando por un punto. Uno entre 175. ¿Verdad? Entonces, le vamos a poner esa línea ahí por donde va. Esta línea va en algún lado por aquí, ¿verdad? Pasarla de lado a lado porque lo voy a ocupar. ¿Ok? Entonces, esto es... Uno entre 125. ¿Ok? ¿Todo el mundo me sigue hasta aquí? Chicos, Sí, profe. vamos, me pregunta, método 1, método 2, método 4, método 5. Vamos a hacer primero el método 1. Entonces, vean, me dice, ¿cuál es el F? Calcule la sobrelevación y el factor de fricción lateral o la demanda de fricción lateral. Entonces, me lo piden con el método 1. Vean que el método 1 es el que es lineal, es proporcional, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la... Vamos a insertar. Quiere decir que yo puedo usar la proporción de triángulos. Entonces, el peralte diseño ED entre 1 entre 175, ¿verdad? Porque ese es mi radio de diseño. Bueno, mi curvatura de diseño tiene que ser igual a 6% entre 1 entre 123.2. Lo que implica que E igual a ¿cuánto? Todo eso, muchachos. $4.22. ¿Ok? 4.22%. Aquí tenemos dos opciones para el F.
podemos hacer la proporcionalidad otra vez o podemos usar la ecuación del radio. ¿Verdad? Esta ecuación de radio siempre debe cumplirse, entonces mejor usamos esta ecuación de radio. Esto es 175, que es el radio de diseño, y el E de diseño es 0.422, y el F es lo que andamos buscando. ¿Cuánto es F? ¿Cuánto es F, chicos? Solo uno. Profe, no, me dio un valor que no hay que ver, ¿sabes? Sí, me dio 1.63, pero no creo que tenga sentido. No, no puede ser mayor que 1. Bueno, lo menos de que le haya dado 0.1. 0,12. 0,12. Sí, me digo. Confirmo, porque fue un error, sí. Ok, listo. Entonces, ¿todo el mundo está claro con este? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a hacer métodos. Ahora bien, vean la figura. Vamos a ver dónde estamos con el método 2. Vean la figura. Este es el método 2. El método 2 me dice que yo tengo que gastar primero todo el factor de fricción y si después me hace falta, entonces yo tengo que usar también el peralte, ¿verdad? Factor de fricción y peralte. ¿Ok? Pero entonces, lo más importante con el método 2 es encontrar este punto de inflexión, ¿verdad? Este puntito aquí. Yo tengo que encontrar este punto aquí, ¿verdad? Donde ya no me alcanza el peralte, ¿verdad? Bueno, aquí puede ser, voy a ponerlo. Se me acabó el peralte, perdón, el factor de fricción y ahora tengo que usar el peralte. ¿Verdad? ¿Cómo encuentro cuál es ese punto? ¿Cómo sé yo cómo puedo alcanzar ese punto? Haciendo cero el peralte. Le pongo 0 en el peralte a la ecuación. ¿Verdad? Vamos a ponerle R. Entonces, 0. Peralte 0. ¿Y cuánto es F? ¿Cuánto es F aquí en la gráfica? El máximo, ¿verdad? 0.17. ¿Y cuánto es R? $166.74. 166.74. Profe, estoy un poco confundida. ¿Por qué es que el peralte es 0? Porque la gráfica lo que me dice es, yo gasto toda la fricción, ve aquí en este punto ya alcancé toda la fricción, pero mi peralte todavía es 0. ¿Verdad? Este punto de inflexión es cuando el F es el máximo y el peralte es 0. Ok, estamos en el cuadro de arriba. Este cuadrito. ¿Verdad? Que sería, aquí sería 1 entre 166.7.
Es este Ok. puntito. Gracias. Gusto. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la siguiente pregunta es, mi radio de diseño, que es 1 entre 175, o bueno, mi curvatura de diseño, que es 1 entre 175, ¿de qué lado de ese punto está? ¿De este lado o de este lado? O sea, esta raya anaranjada, ¿tiene que estar aquí o tiene que estar del otro lado? De este punto. A la izquierda, ¿Por qué? porque 1 en 375 es más pequeño. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no he gastado toda la fricción, ni siquiera he alcanzado a gastar toda la fricción, o sea que mi peralte de diseño es 0, ¿verdad? En la figura del 2 estoy de este lado, mi peralte de diseño es 0 y mi fricción es menor que la fricción máxima. ¿Ok? Voy a poner eso por aquí también, entonces. Es aquí, ¿verdad? Interesantísimo. ¿Ok? ¿Lo ven? Porque estoy de este lado. Entonces, el sub de, perdón, aquí debí haber puesto. Entonces, ¿cómo calculo cuánto es F? La demanda de F, bueno, puedo usar la ecuación de radio una vez más. ¿Verdad? Yo sé que el radio es 175 y sé que E es 0. Entonces, despejo F de aquí. ¿Cuánto da F? $0.16. ¿Okay? ¿Todo el mundo está de acuerdo con ese valor? Sí, profe. Perfecto. ¿Ok? Ya tenemos el método 2. Vamos a hacer el método 4. ¿Ok? Vamos a ver el método 4. Vamos a ver las figuritas del método 4. Voy a pasar esto para acá un momento. ¿Ok? Vean que en el método 4, recuerden que el método 4 es este, ¿verdad? Aquí, aquí. Este método 4 se ve así, porque el método 4 usa la velocidad de ruedo en lugar de la velocidad de diseño para encontrar este punto de inflexión. Acabamos de encontrar el punto de inflexión para el método 2, ¿verdad? Que es, en ese caso es primero uso todo F y luego uso E. El método 3 y el método 4 son al inverso. Más bien, usted primero gasta el E y luego más gasta el F. ¿Por qué sucede esto? Porque si yo quiero hacer eso, no quiero que me queden fricciones negativas, recuerden. Entonces, en el método 4 se hizo la corrección para la velocidad del ruedo, porque la velocidad del ruedo es menor que la velocidad de diseño, entonces el método 4 es el método 3 mejorado, pero para no incluir
fricciones negativas. ¿Ok? Entonces, vean que lo que estoy diciendo es que para el método 4, para encontrar ese punto de inflexión, tengo que usar otra vez la ecuación de radio mínimo. Ahora ya no son 60 kilómetros por hora, sino son los 55 kilómetros por hora de la velocidad del ruedo. Y más bien, tengo que usar el 0.006, ¿verdad? Porque era el 6%, el E máximo. Y F es igual a 0. ¿Cuánto me da ese radio, jóvenes? Bueno, ahora estoy buscando este punto. Da 396.98. 396.98, entonces 397. Ok. ¿Ok? Entonces, R es 1 entre 397. ¿Ok? ¿Alguien más con ese cálculo? ¿Todos estamos contentos con ese número? A mí me da igual, profe. También. igual. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, ya sabemos cuál es ese punto. Esa línea que tenemos definitivamente está a este lado, ¿verdad? ¿O no? Debería estar al otro. Debería estar al otro. Ese número es menor que 1 entre 175, ¿verdad? ¿Cierto? Correcto. Ok, entonces, ¿qué sucede? Dice, tienen fricciones negativas, ¿no? No, porque estamos usando el método 4. Pero como el La método fricción 4... sería cero. ¿Perdón? La fricción sería cero todavía. 1 entre 197. 1 entre 175 está ¿de qué lado de 1 entre 397? Está al lado derecho, ¿no? ¿Cierto? O sea, usando el método 4, ya gastamos todo el peralte, ¿verdad? Porque esta raya está de este lado en ese caso. Ya gastamos todo el peralte y tenemos que calcular cuánto es F, ¿verdad? Entonces, de diseño aquí. Igual a 6%. Y entonces tenemos que meter en la ecuación $175, ¿verdad? Que es mi... Y siguen siendo 60. No, perdón. Es 0.06 más F. ¿Cuánto me da esto ahora? Ya no estoy calculando
Da 0.1. Con 2 decimales, perdón. 0.1 igual, 0.10. A mí me da más bien como 0.2, bueno, 20, redondeando. No sé si alguien A más mí puede me da confirmar. 0.08. A mí también 0.08. 0.08. ¿Ok? ¿Todos estamos claros hasta aquí? Profe, una pregunta, ¿por qué es que usó 55? Porque esta es la velocidad de operación, la velocidad de ruedo, perdón. Ah, ok. Ah, ok, ¿Ve? ok. Ya entendí Estamos cada usando el razón. método 4, entonces con el método 4 tenemos que estar usando la velocidad de ruedo en lugar de la velocidad de diseño. ¿Ok? Y nos queda el método 5. ¿Ok? Para el método 5 necesitamos esta figurita. ¿Ok? Este es el E máximo de 6%. Recuerden que hay una figura de estos para cada E máximo, ¿verdad? De 4, 6, 8, 10 y 12. Ok, entonces nos dice que el radio es 1 en 375. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Venir y dibujar una línea. Aquí, obviamente, aquí tenemos un problemita. Estos son 200 cada uno, entonces 175. Ustedes lo miden con todo cariño, con una regla. Está por aquí. ¿Y cuál es la velocidad de diseño? ¿Se usa la velocidad de ruedo? No, la de diseño. 60. ¿Ok? Y según mis cálculos aproximados en la gráfica, ¿eso es cuánto? $5,7. A ver, ¿cuánto está dividido esto? 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9 y 6. Exactamente. Entonces, método 5 de la gráfica. Ok. Entonces, si ED es 5,7, ¿cuánto es F? Otra vez, ¿verdad? Somos 5,7. ¿Cuánto da F? 0,10. Ah, no, mentira, profe. Es con 55. La de ruedo. No, perdón, 60. Tienen razón ustedes. Entonces me da 0,10. ¿Ok? Todo el mundo quedó claro en estos 4 métodos que hicimos. Chicos, Sí, profe. Profe, yo no entendí en el gráfico de abajo, el del método 5 ajá. que
por qué escogió hasta que intersecó la línea después de 5.5? Porque es la línea de 60 kilómetros por hora, que es la velocidad de diseño. Ah, ok, ya. Ajá. ¿Sabe? Claro, como está tan arriba, ya y pega muy arriba, ¿verdad? Pero ahí, supongamos que hubiera sido 1200 metros. Entonces hubiera sido, perdón, ¿qué estoy haciendo? Que el radio hubiera sido 1200 metros y el digital era así, ¿verdad? Y ahí me vendría para acá. ¿Ok? Sí, Si gracias. fuera 1200 metros, ¿verdad? No lo borro para no leerlo. ¿Ok? Ahora sí, todo el mundo, claro. Josué, sería muy útil que me lo hubiera dicho, pero hace rato ya no grabé nada. Pero ahí les queda ¿cómo es que se llama? La solución, ¿verdad? En el PDF. Yo hago esto en PDF y ahorita lo subo. ¿Ok? Pero entonces, si gustan que yo les grabe, con muchísimo gusto. Tienen que recordar al principio, no a estas alturas. ¿Ok? Ya entonces vamos a hacer un recreo de 5 minutos, ¿verdad? Para volver ya a empezar con teoría del siguiente tema. ¿Ok? Entonces Está vamos a bien, hacer profe. una pausa de 5 minutos y volvemos.
Muy bien, jóvenes. Ya estamos de vuelta. Seguimos con el siguiente tema, ¿verdad? Que es el desarrollo de la sobreelevación. ¿Verdad? Hasta ahora acabamos de hacer un ejercicio para determinar cuál era el peraltado o la sobreelevación de diseño, ¿verdad? Según el radio o viceversa, si tenemos la sobreelevación que queremos diseñar, ¿cuál sería el radio? Bueno, la siguiente pregunta es cómo pasamos de la corona normal, ¿verdad? Que normalmente es menos 2.5 y 2.5, ¿verdad? ¿Cómo pasamos a una sobreelevación de, no sé, 5.7% que acabamos de ver? ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a responder con esta presentación, ¿verdad? Vamos a hablar de la longitud de transición, de la transición externa, la proporción de la longitud de transición en la tangente y de los diagramas de transición de Peralta. ¿Verdad? La transición del peraltado se puede realizar tanto en una curva singular simple, ¿verdad? Que es lo que hemos visto hasta ahora, una tangente que conecta con una curva y que luego vuelve a una tangente, como con una curva de transición, ¿verdad? Donde tenemos una tangente, luego viene una espiral, una curva, otra vez la espiral y otra vez la tangente, ¿verdad? O podemos pasar directo de la tangente a la curva, o podemos tener una transición entre la tangente y la curva de una espiral. La próxima presentación es sobre espirales y vamos a ver con todo detalle el asunto de las espirales, pero por los momentos nos vamos a concentrar en una tangente de tangente curva a tangente, ¿verdad? Una transición de este tipo. Una curva espiral emula la trayectoria natural de los conductores al negociar la curva, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver con más detalle como les mencioné en la próxima presentación. La longitud de transición de la sobreelevación es gobernada por la apariencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una curva, un techito, ¿verdad? Porque tengo mi peralte, ¿verdad? Yo tengo una curva así porque tengo mi peralte, mi corona normal, ¿verdad? Entonces, yo voy levantando esta parte y luego doblo la otra, ¿verdad? O sea, las dos carriles, suponiendo que tengo dos carriles. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tan rápido hago yo esta maniobra, ¿verdad? ¿Qué tan rápido en el espacio me refiero, ¿verdad? ¿Qué tanta longitud en el espacio gasto yo para realizar esta maniobra de pasar de la corona normal al peraltado de diseño? Entonces, esa longitud, ¿verdad? Hace que la transición se vea, más forzada o más suave, digámoslo así, ¿verdad? Si es una longitud muy alta, entonces usted lo ve más suave. Si es una longitud muy corta en esta transición, entonces se ve más pronunciada la transición, ¿verdad? Porque usted tiene una distancia menor, ¿ok? Entonces, por eso es que estamos hablando de la apariencia. Por supuesto que eso también tiene que ver un poco con las fuerzas de fricción laterales, ¿verdad? Y la aceleración lateral, pero eso lo vamos a ver con más detalle pronto. Profe, Sí, señor. disculpe, ahora que comenta eso, bueno, una de las clases anteriores que le estaba comentando una parte que la carretera de hecho se siente muy repentino, supongo que es por una transición muy corta del peralte, de hecho el lugar era el Expreso Desamparados, pasando por ahí. No sé si sabe dónde será, pero ya ahora sí busqué el nombre y se llama así. ¿Se llama cómo, perdón? Expreso Desamparados, es un centro comercial, casi como un mall, digamos, ahí, parecido, que se llama Expreso Desamparados. Pasando por ahí es que se siente muy mal ese peralte. ¿Y dónde está eso? Bueno, están en Desamparados, profe, pero digamos... ¿Camino para dónde? Hacia Acerrí, digamos. Ok. Ajá, por ahí. Tal vez si pasa un día o se da una vuelta por ahí a ver que sí se siente bastante... La calle es la calle principal. Sí, profe, es la calle principal. ¿En ese lado tienen 4 carriles? Creo que no, me parece que son 2 carriles. Tal vez haya una ampliación ahí porque está el centro comercial, pero serían puramente como para entrar ahí, son 2 carriles. Ok, y lo que hay es una curva para un lado y otra para el otro. O sea, curvas inversas. Exactamente, profe, sí. Sí, es muy normal
que cuando usted tenga una curva inversa y no se diseñó bien desde el principio, la transición entre una curva y la otra se vea muy forzada, porque usted pasa muy rápido de un lado para el otro, ¿verdad? Usted viene aquí de este lado, pasa la curva normal y luego le hace así, ¿verdad? Viene así para allá y luego para allá, ¿verdad? Entonces queda como una montaña rusa prácticamente, ¿verdad? Sí, sí. Se siente demasiado, demasiado feo pasar por ahí. De hecho, se siente así, como que sí, lo tiran para un lado forzadísimo y luego para el otro. Exacto, pero eso no debe haber sido así, ¿verdad? Eso estamos muy claros. ¿Ok? Entonces, la expresión empírica más usada para determinar la longitud de la transición como función de la pendiente del borde externo es como función del borde, de la pendiente del borde externo. De esto estamos hablando, ¿verdad? Aquí ya se ve una figurita con un poco más de detalle para entender, ¿verdad? Al principio en este punto A, ¿verdad? A' y, bueno, sí, el punto A porque es el del eje de la carretera. Vamos por ahora a hablar de los puntos del eje de la carretera. Entonces, en ese punto del eje de la carretera yo tengo una corona normal, ¿ok? Yo inicio con una corona normal. Entonces, el carril externo empieza a subir, ¿verdad? Relativamente con respecto, el borde del carril externo empieza a subir relativamente con respecto al borde, al eje de la carretera, ¿verdad? Hasta que en el punto B, el borde externo y el eje de la carretera están a la misma altura. O sea que esto está completamente plano, esta recta es completamente horizontal. ¿Ok? El punto B, 2' o doble prima, sigue estando ahí abajo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que moverme todavía. El carril de adentro ya está en la dirección de la pendiente adecuada. Tal vez no tenga la magnitud de la pendiente adecuada, pero ya tiene la dirección de la pendiente adecuada. Entonces yo lo dejo ahí, no me muevo. ¿Verdad? El B, ¿verdad? El borde externo del carril externo, el borde del carril externo, el borde externo de la carretera, sigue, digamos que subiendo su elevación relativa con respecto al eje de la carretera, para en el punto C, tanto el borde interno como el carril interno como el carril externo alcanzan la misma pendiente. Qué sé yo, si estamos en 2.5, entonces el borde externo va de menos 2.5 a 0 en B y de B va a C va de 0 a 2.5. Entonces ya los dos carriles están en la misma pendiente. Y a partir del punto C, los dos siguen rotando juntitos hasta que alcanzan, qué sé yo, el 5.7 que diseñamos hace un rato. ¿Verdad? Entonces yo voy desde menos 2.5 aquí en a 0 en B, sigo de 0 a 2.5 en C, y luego de C a D, bueno, más bien a E, donde alcanzo la pendiente de diseño, sigo aumentando hasta alcanzar el peralte diseño. ¿Ok? Entonces yo empiezo a rotar en la tangente, ¿verdad? En el punto PC he alcanzado cierto nivel de rotación, que puede ser entre punto 7 y punto 9 de la rotación, y luego en E ya yo alcanzo la rotación máxima, o el peralte máximo. ¿Ok? ¿Todo el mundo está claro hasta aquí cómo es que se ve esa rotación del peralte en una curva? Sí. ¿Ok? Entonces, sigo, ¿verdad? Obviamente las curvas horizontales son simétricas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo paso por el puro punto central de la curva y luego hago un espejo. Todo va exactamente igual, pero en la dirección contraria. ¿Ok? Por eso es que son simétricos. Pues yo vuelvo otra vez a menos 2.5 y 2.5. Bueno, 2.5 y menos 2.5. Profe, ¿Ok? Sí. ¿Cómo construyen eso? Porque se ve complicado. Es algo complicado, sí, pero es mucho más complicado no construirlo, ¿verdad? O construirlo mal, como usted lo ha notado ya Sí, claro, su eso experiencia, ¿verdad? Entonces, más bien la pregunta, bueno, esto no es tan difícil de construir porque usted lo que hace es, digamos que empieza este plano y va colocando el asfalto, ¿verdad? Hasta llegar a la superficie que necesita, ¿verdad? Entonces usted tiene puntos de control aquí, ¿verdad? Y coloca el material, ¿verdad? La sobrecapa, porque al final es una sobrecapa que estaba colocando, y entonces va agarrando la pendiente que necesita.
¿Ok? Sobre esos puntos de control. ¿Verdad? Ok. Normalmente tiene puntos de control sobre el borde y entonces ahí va haciendo la superficie según los puntos de control. Gracias. ¿Ok? Pero eso no es tal vez lo más importante, que es una pregunta muy, muy valiosa, pero es más importante aún qué pasa si yo tengo un número impar de carriles. ¿Verdad? Y estoy en una curva. ¿Dónde se han imaginado, dónde han visto ustedes números impares de carriles? Tal vez en la 27 creo que también hay un tramo. ¿Quién? Entonces, circunvalación hay partes que tiene 3 carriles. y así. 3 carriles, sí, pero, o sea, tiene 3 carriles toda. En un ascenso, profe. Un carril de ascenso, sí, es, digamos, tiene 2 carriles y el carril de ascenso, ahí serían 3. Pero normalmente cuando usted tiene un carril de ascenso no se considera un carril extra, es un carril de ascenso que tiene sus propias características. Bueno, usted puede tener carril, como ahí que acaban de mencionarme en la 27, pero la 27 tiene 3 de un lado y 3 del otro, ¿verdad? O sea, no es un número impar, lo que pasa es que está partido. No, pero me refiero a, creo que no hay como un tramo que son como 2 de ida y una vuelta, así, ¿no? ¿En Me cuál estoy lado? confundiendo con otra. La 27 yo no me acuerdo, pero puede haber algunos pedazos. Lo que tiene son carriles que desaparecen, la 27, ¿verdad? Cuando usted pasa de 4 carriles a 2 carriles y esas cosas desastrosas que hicieron ahí. Ajá. Pero eso es otra O historia. tal vez el que tiene como carril reversible en Heredia. creo. El carril reversible sí es un ejemplo clásico de un número impar de carriles, o el carril de giro ahí en frente del Plaza del Sol, hasta EPA, ¿no? Que iba un quinto carril, ¿verdad? En Curry. Todo ese pedazo son 5 carriles, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene un carril reversible, como entrando a Heredia, que tiene 5 carriles, son 5, ¿verdad? O no, son 3 más bien. Entrando a Heredia, ya no me acuerdo. Creo que sí son 5, ¿no? No sé, no me acuerdo. O 3, no sé, ya no, estoy confundida. ¿Qué se hicieron los heredianos? Ahí entrando a Heredia, por el Price, que también hay un Price, que hay un carril reversible. En ese pedazo son 5 carriles o son 3. Son 3, ¿verdad? Sí, yo me quedé. Bueno, ¿cuál es el otro carril reversible ahí de Cartago a Paraíso? Que hay otro pedazo de carril reversible. Ahí son también 3, ¿verdad? Ese pedazo. Ok, cuando tengo carriles reversibles o cuando tengo un carril de giro a la izquierda, un carril de giro exclusivo como en Curry que les acabo de mencionar, ahí tengo entonces un número impar de carriles, ¿verdad? Y eso tiene sus consecuencias con respecto a esto que vamos a ver en un momento. Ok, para calcular la longitud, bueno, perdón, y entonces esa pendiente que es la que gobierna la transición es este delta que vemos aquí, ¿verdad? Que tal vez no fue el mejor dibujo, pero entonces ese delta corresponde a esto, ¿verdad? Es este triángulo que se forma aquí, ¿lo ven? ¿Verdad? O o más bien tal vez sea mejor dibujarlo aquí. Es este triángulo. ¿Lo ven? Entonces el triángulo que se forma entre el eje y el carril que rota, ¿verdad? Ese triangulito que se forma, me va a dar esta pendiente delta, una pendiente relativa con respecto al eje, ¿verdad? Entonces si nosotros gobernamos ese delta o controlamos que ese delta no sea muy alto, entonces no hay una transición muy, muy brusca, sino que esta transición más suave, ¿ok? Eso es lo que gobierna pues todo el diseño del peraltado. Y pues la ecuación viene dada por esta ecuación. La longitud de transición, ¿verdad? Viene dado por esa ecuación, ¿verdad? W es el ancho del carril, el N es el número de carriles rotados
El delta es el máximo gradiente relativo, que les dije que es en porcentaje. Y el BW es el factor de ajuste por número de carriles rotados. LD es la sobrelevación de diseño, ¿verdad? Entonces, esa longitud que yo tengo que transicionar, el LR es la longitud que me lleva desde 0, ¿verdad? Hasta 6%, 8%, 7.6%, lo que sea mi peralte de diseño. ¿Ok? Entonces, esta es la longitud de transición. El gradiente relativo máximo, ese delta que acabamos de ver, viene definido por la velocidad de diseño. Entonces, qué sé yo, a 60 kilómetros por hora, el gradiente relativo máximo es 0.6%. O que es lo mismo que sea 1 en 167, ¿verdad? Es obvio que tiene que ser un número bien bajito, porque si no, entonces usted sí se siente como una montaña rusa, y no estamos diseñando montañas rusas, ¿verdad? Estamos diseñando carreteras. ¿Ok? Y bueno, ahí ustedes ven los números. Ahora, el número de carriles rotados depende del punto de rotación, ¿verdad? Entonces, si estamos rotando con respecto al eje, como en estas figuras, entonces el número de carriles rotados, PW, o W, perdón, el número de carriles rotados es el mayor número de carriles que tengo a cualquiera de los dos lados del eje de rotación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un carril de ascenso, ¿verdad? El carril de ascenso debería estar en la misma pendiente que el carril que va en la misma dirección, porque yo lo que tengo que hacer es pasarme ese carril al siguiente, ¿verdad? A mi carril de ascenso para poder rayar los vehículos pesados. Entonces esos dos carriles deberían estar en la misma pendiente. ¿Ok? Entonces en ese caso yo tengo dos carriles en una dirección y en una pendiente y el otro en la otra pendiente, ¿verdad? Dos de este lado y el uno que quedó aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces yo tengo dos de un lado y uno del otro. ¿Cuál es el número de carriles rotados? Dos, el que quede más de un lado, ¿verdad? Puede ser que yo esté rotando de uno de los bordes, como vamos a ver la próxima clase. Entonces, si yo estoy rotando de uno de los bordes, entonces obviamente tengo carriles de un lado y no del otro. Entonces, todos los carriles los roto. Entonces, ese es el número de carriles rotados. ¿Ok? El BW viene dado por esta ecuación, ¿verdad? Donde N es el número de carriles rotados y el BW me da estos valores. ¿Ok? Luego tengo la longitud de transición externa. Si quieren nos devolvemos a la figura para que lo entendamos un poco mejor. El LR, lo ven aquí, el LR, la longitud de transición, empieza cuando la pendiente del carril que se está rotando ya llegó a 0. Entonces el LR se mide de 0 hasta la pendiente de diseño, o sea, 3.5, 7.8, 9.8, lo que sea la pendiente de diseño. Pero entonces el LR se mide de 0 hasta S. Si venimos de una corona normal, normalmente entonces tengo un LT, una transición externa, que es lo que me toma ir desde el menos 2.5 o menos 3 que tengo de bombeo normal, de corona normal, hasta llegar a 0. ¿Ok? Entonces el LR es de 0 en adelante y el LT es de menos 2.5 a 0. Por eso tengo yo un LT. Y como yo lo que quiero es que la pendiente se mantenga constante, entonces el LT tiene que ser proporcional a ese cambio de pendiente. ¿Ok? Por LR, ¿verdad? Que es obviamente la longitud de transición. ¿Ok? Ahora bien, la siguiente pregunta que tenemos que contestarnos es: ¿dónde empiezo yo la transición? ¿O qué proporción de la longitud de transición tiene que entrar dentro de la tangente? ¿Verdad? Si yo tengo una espiral, toda la transición del peraltado se realiza dentro de la espiral. ¿Verdad? Entonces ahí no hay discusión. Todo está dentro de la espiral. Pero si yo tengo una curva circular simple, el manual centroamericano no es específico, pero el manual del ASTO dice que yo puedo tener entre el 70 al 90% de la transición en la tangente. Y solo entonces entre el 30 y el 10% de la transición dentro ya de la curva. Entonces, ¿qué proporción estén dentro de la tangente y qué proporción, por lo tanto, es el resto dentro de la curva? Depende de
la velocidad de diseño y el número de carriles rotados. ¿Verdad? Si tengo una baja velocidad de diseño, entonces yo hago más transición, más proporción dentro de la tangente y menos dentro de la curva. Y conforme aumenta la cantidad de carriles rotados, aumenta también la proporción de longitud de transición que se da dentro de la recta. Existen 4 métodos básicos para hacer la transición del peralte. El más importante, el más usado es la rotación con respecto al eje, es el que vamos a terminar ahorita, ¿verdad? De ver. Y luego vamos a ver el resto de las formas de rotación, de transición del peraltado en la próxima clase. ¿Verdad? Este jueves. Entonces, si rotamos contra el eje, ustedes pueden ver que es la figurita que estábamos viendo al puro principio. El borde externo está en menos 2.5 en esa posición A. Cuando paso a B, el borde externo alcanza 0. El borde interno sigue siendo menos 2 puntos. El borde externo, el carril interno, perdón, está en 2.5. El borde interno en punto C, ¿verdad? Cambia de ese punto, ¿verdad? Viene de menos 2.5 a 0 a 2.5. Luego un punto D intermedio, que es lo que sea, ahí puede haber cualquier valor. Y luego el borde externo ya alcanza, en el punto E, ya alcanzamos el peralte máximo. Dígase 8.2%. ¿Ok? Obviamente la figurita que está abajo, ¿verdad? Como se ve el plano, la sección transversal está verticalmente muy exagerada para que podamos ver esos, notar cómo se nota esa transición, ¿verdad? De verdad está súper exagerada en el plano vertical con respecto al plano horizontal, pero eso es obvio que se hace así para poder apreciar mejor el cambio. ¿Ok? Entonces noten que el borde externo viene desde menos 2.5 a 0, luego sigue aumentando hasta que llega a 2.5, o lo que sea la corona normal, y ahí, en partir del punto C, los dos carriles se van juntitos hasta que alcanzan el peralte máximo. ¿Ok? ¿Verdad? Y si agarramos una sección como se verían los bordes, yendo longitudinalmente con la carretera, así se verían el borde externo, la línea centro y el borde interno. Obviamente noten que yo aquí estoy suponiendo que esto está completamente plano, que es incorrecto. Ninguna carretera nunca está completamente plana o nunca debería estar, ¿verdad? Por cuestiones de drenaje superficial. Entonces, eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos diseño vertical en un par de semanas, pero está claro que tenemos esta, digamos, es la rotación con respecto al eje. ¿Ok? Vamos a parar por aquí, ¿verdad? Y seguimos próximo jueves. Profe, ¿me puedo quedar un segundito al final para preguntar algo? Sí, claro. Ok.